Hoy quiero darme el tiempo para hacer un análisis del relato de la ultraderecha, de la extrema derecha, que ya se activó, obviamente, a propósito de los resultados de la elección del domingo. Es raro, porque nunca jamás un medio de prensa se refiere a una ultraizquierda. Entonces, me preguntan, ¿no existe? ¿No los vieron validar la evasión, llamar protesta social al vandalismo, a la delincuencia y a veces incluso al terrorismo? ¿Alguna vez los oyeron condenar los saqueos a supermercados, a farmacias, los incendios en el metro? ¿No se dieron cuenta de que esta ultraizquierda acusó a Piñera y a Mañalich de asesinos, aprovechando el COVID para desestabilizar su gobierno? ¿No notaron acaso cómo se prestaron para condenar a carabineros y acusarlos de crímenes que no habían cometido, o al menos de los cuales no había ni una evidencia para asegurar que lo habían cometido? Entonces, estoy hablando en serio. ¿Qué es ultra? ¿Qué es extremo si no es esto? Porque da la impresión de que la ultraizquierda es invisible para algunos, a pesar de que se expresa con bastante poca sutileza. Lo curioso es que los mismos que no se atreven a calificar de radicales y de extremistas a los que lo son, no dudan un minuto en llamar ultra y extrema a la derecha. Es raro también porque da la casualidad de que la derecha, que varios califican de extrema, no ha validado dictaduras. De hecho, los países que tiene de referentes son países libres y prósperos. Ha condenado sistemática y expresamente las violaciones a los derechos humanos, ha respetado el Estado de Derecho, ha cumplido con las leyes, ha reconocido los resultados de las elecciones, no se ha manifestado con piedrazos, barricadas o molotov. ¿Cómo es que tantos repiten entonces esto de que tales o cuales son extremos, aunque no lo sean? Y tan pocos usen ese adjetivo para quienes realmente lo son. Y hoy quiero, insisto, usar este espacio para mostrar cómo razona este moderado tramposo, ese que quiere hacernos creer que hay extremismo donde no lo hay. Y vamos a hacerlo en el paso a paso. Lo primero que hace este supuesto moderado, el autodenominado demócrata, es identificarse con un punto de vista respecto de algo que en general es contingente, o sea, accidental, que no es una cosa de principio ni de fondo. En otras palabras, toma posición. Vamos a usar el caso chileno, pero aplica para cualquier lugar del mundo y cualquier política pública. En este caso, el moderado decidió que estaba a favor de impulsar un segundo proceso constitucional en Chile. De ese lado estuvo la ultraizquierda, la centroizquierda, la centroderecha, en el pasado reciente, obviamente. Uno podía estar a favor de esa idea o en contra, argumentar en un sentido o en otro. Eso hicimos los que pensábamos que era un error garrafal tomar ese camino. Argumentamos, tratamos de remecer, de advertir, etc. Pero el moderado tramposo no hace eso. El moderado tramposo no debate, sino que absolutiza y moraliza su punto de vista. Lo que es relativo, en este caso, estar a favor o en contra de este proceso o de esta política pública aquí y ahora, de pronto se transforma en una cuestión de principios. Lo que es opinable se toma como un asunto moral. Así operaron estos moderados. Los que estaban a favor de este segundo proceso se consideraban y se llamaban a sí mismos demócratas y calificaban a los que no de extremos. Esto es insólito. O sea, las diferencias dejan de ser políticas y pasan a ser absolutos metafísicos y morales. Una cosa, insisto, absurda. El problema es que cuando una posición se absolutiza y se moraliza, la realidad se reduce necesariamente a un binomio. Por ejemplo, cuando hablamos de una verdad aritmética, no hay términos medios, no hay matices. O sea, si dices que el resultado de la suma de 2 y 2 es algo distinto de 4, simplemente estás equivocado y no hay una discusión posible. Y en el plano moral pasa más o menos lo mismo.
Si nos referimos a conductas como el asesinato, la pedofilia, la difamación, la traición, pensamos en términos absolutos y no hay o no debiera haber relativización. El problema se produce cuando este moderado traslada este binomio a cuestiones que por definición son o pueden ser relativas, discutibles, opinables. Si estás en contra de un segundo proceso constitucional, como lo tuvimos muchos, entonces eres extremo. Si crees que debe haber más control migratorio, más orden, eres xenófobo. Si te opones a la paridad, eres machista. Entonces, lo que hace el moderado es definir lo que está bien y lo que no, conforme a sus propias posiciones, insisto, posiciones que tienen que ver con temas o puntos de vista contingentes, accidentales. El moderado nos informa entonces que él es el partidario de los acuerdos, que él es el que hace política, pero política de la grande, que él es el demócrata, que él es el serio, que él es el que salvará al mundo de los extremos y del populismo. Y a partir de ese binomio artificial, el moderado procede a una equiparación falaz, a un falso empate en función de la palabra extremo. Ya no se es extremo solo por quemar iglesias, por saquear supermercados, por agredir a la policía. Bueno, para algunos ni siquiera eso es extremo, pero bueno. Hay una nueva forma de extremismo que consiste básicamente en no estar de acuerdo con el grupo de los que se llaman moderados, con estos moderados tramposos. Y eso lo convierte a uno en un extremo, tan extremo como el que lanza Molotov. De ahí viene la expresión que condena los extremos de un lado y de otro, como si hubiera extremismo de un lado, cuando no lo hay. Hay otras personas que son más sutiles, que dicen que esto de extrema derecha es una cuestión meramente referencial, pero mienten, porque jamás usan la misma expresión para la izquierda. Y porque si hay centro-derecha, la que no es de centro debería llamarse simplemente derecha. ¿Por qué esta calificación de ultra o de extrema para lo que no es centro? Lo que distingue a la derecha tradicional de la derecha a secas, y que los interesados obviamente llaman ultra, no es una cuestión de grados. No es que quieran lo mismo que la centro-derecha, pero con mayor radicalidad o con mayor intensidad. No. Queremos cosas distintas. Tenemos prioridades distintas. La centro-derecha está enfocada en el sistema político, en dar con una fórmula que garantice su sobrevivencia. La derecha secas, dentro de la que me incluyo, estamos pensando en las urgencias sociales. Nuestro foco está puesto en los electores. La centro-derecha confía en los acuerdos y reuniones de las dirigencias. Esa es la forma en que entiende la política. La derecha, a secas, entiende que antes de cualquier acuerdo debe convocar a una mayoría ciudadana y consolidar el apoyo a sus ideas. No se trata de mayor o menor moderación, de mayor o menor radicalidad. Se trata de mayor conexión. Eso es lo que tiene la nueva derecha y no de la derecha tradicional. Porque, por favor, señores, no insulten la inteligencia de los votantes. Estadísticamente hablando, en Chile no hay 3,5 millones de extremistas, eso es ridículo. Y tampoco podemos decir que es gente que votó desinformada, porque si hay algo que la izquierda extrema y de centro y la propia derecha tradicional hizo, fue apuntar contra Kast y colgarle todos estos adjetivos durante, me atrevo a decir, décadas. Así que suponer que la gente no se enteró, creo que es completamente absurdo y también infundado. Ahora bien, ¿cómo es o por qué es que este mensaje de la ultraderecha cala? Es un hecho que este relato cala. La pregunta o lo interesante es saber cómo, por qué y en quién. Esto es muy importante, ¿en quién? Es curioso darse cuenta de que entre las personas a las que les hace sentido el tipo de razonamiento de este moderado tramposo, que va por el mundo previniendo de los peligros que supone votar por la ultra o la extrema derecha, hay una coincidencia de clase. Sí, este discurso cala
más y mejor en la élite. Hasta cierto punto esto es incluso natural. El concepto de extremo representa para la élite, especialmente para la élite, la amenaza de un cambio radical que pone o podría poner en jaque su estilo de vida. Y tiene en ella, por tanto, resonancias especiales. Y a esto no le estoy dando una connotación negativa, me parece natural. El relato del moderado, que se presenta como capaz de contener el extremismo, tiene entonces para la ansiedad existencial de esa élite un efecto sedante. Entonces de eso se trata, de contener el extremismo representado fundamentalmente por la ultraizquierda. En Chile podemos llamarlo el Partido Comunista y el Frente Amplio y todos los grupos afines. Pero, y acá viene la trampa, para contener ese extremismo, que es el extremismo real, el moderado le dice a la élite que es necesario contener también a ese grupo que molesta, que incomoda a la ultraizquierda, que es la derecha, no la centro derecha, la derecha sin más. Y entonces el moderado, que es parte interesada en todo esto, llama extrema no solo a la izquierda revolucionaria, sino también a la derecha que está compitiéndole y ganándole, por más distancia incluso de lo que nos hubiéramos imaginado. Entonces, en el afán de contener el extremismo, incluso la idea de ceder en cuestiones de fondo tiene sentido. Es el precio a pagar para evitar la revolución. Y los acuerdos son la vía de escape de la revolución. Pero ¿por qué fracasa este plan? ¿Por qué no resulta? ¿Porque no hay que llegar a acuerdo? ¿Porque no se debe ceder jamás en nada? No, eso es absurdo. La política es parte del tipo de quehacer que conocemos como práctico y eso obliga a tomar permanentemente decisiones prudenciales, dentro de las cuales puede ser conveniente, por ejemplo, ceder en algo. El problema no es ese, el acuerdos o no acuerdos, ceder o no ceder. El problema es en qué se cede, cuándo se cede y ante quién se cede. Y eso es lo que el moderado tramposo no ha entendido. Por eso, este moderado tramposo se ofrece como mediador, pero no tiene la representación que pretende y que la élite cree que tiene. No ha hecho ese moderado un diagnóstico preciso porque no tiene calle, como se dice actualmente. No es un genuino representante, en definitiva, no tiene poder. Toda la confianza, entonces, que la élite deposita en esa centro derecha es un despilfarro, porque lo que hace el moderado, finalmente, con su discurso desconectado, es dejar a la clase media sin representación.